¿Cuál es un acontecimiento en la historia que es tan ridículo que suena falso? Aníbal salvó a su ejército atando antorchas a los cuernos de 5.000 vacas y llevándolas en una dirección. Los romanos pensaron que eran el ejército enemigo y convergieron sobre ellos. Mientras Aníbal silenciosamente sacaba a escondidas su fuerza de 10.000 hombres del valle por otra ruta. Aníbal tiene un montón de estos. Hizo que los romanos parecieran idiotas durante más de una década, en su propio suelo. Esa vez Dinamarca y Canadá, creo, tuvieron una guerra por una isla. Cada vez que pasaba un buque de la armada, recogían la bandera de la nación, plantaban la suya y dejaban una botella de alcohol. Escuché que se detuvo no hace mucho. Sí, llegamos a un acuerdo amistoso. Trazamos una frontera a través de la isla y eso fue todo. Nada inusual en absoluto. El desastre de las letrinas de Erfurt. El desastre de las letrinas de Erfurt ocurrió el 26 de julio de 1184. Cuando Enrique VI, rey de Alemania, más tarde emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, celebró un Hoftag, asamblea informal, en la ciudadela de Petersberg en Erfurt. En la mañana del 26 de julio, el peso combinado de los nobles reunidos provocó que el piso de madera del segundo piso del edificio se derrumbara y la mayoría de ellos cayeron al pozo negro de la letrina debajo de la planta baja, donde alrededor de 60 de ellos se ahogaron en excrementos líquidos. El Maratón Olímpico de 1904 en St. Louis. Participaron 32 atletas, pero solo 14 pudieron terminar. Solo había una estación de agua en todo el recorrido de 42 kilómetros. El ganador fue luego descalificado porque descubrieron que había corrido la mitad de la carrera en su auto. El nuevo ganador, el que quedó segundo, tuvo que ser llevado hasta la meta por sus entrenadores porque le habían estado administrando todo el tiempo una extraña mezcla de estricnina, brandy y clara de huevo. Varias personas casi mueren a causa de heridas internas. Varios corredores robaron cosas a los transeúntes. La mayoría de los participantes en la carrera ni siquiera eran atletas de nivel olímpico. Solo corredores aficionados, muchos de los cuales ni siquiera tuvieron que correr un maratón completo para calificar. Andarín Carvajal de Cuba terminó cuarto, a pesar de correr con ropa y calzado de calle. Carvajal viajó a los Estados Unidos para competir en el maratón olímpico en los Juegos Olímpicos de Verano de 1904 en St. Louis, Missouri, pero perdió todo su dinero jugando en Nueva Orleans, Luisiana y se vio obligado a hacer autostop y caminar el resto del camino. Llegó a la carrera vestido con ropa de calle y rápidamente cortó las perneras de sus pantalones para que parecieran más cortos. Carvajal tuvo un buen desempeño en la carrera a pesar de detenerse a charlar con los espectadores y arrebatar algunos melocotones del coche de un espectador. Más adelante en la carrera vio un manzano y se detuvo a comer algunas manzanas que resultaron estar podridas. Después de parar para tomar una siesta y recuperarse, Carvajal se recuperó para terminar cuarto. Cuando dos pistolas que funcionaban perfectamente no lograron disparar contra el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, quien golpeó tan brutalmente a su posible asesino que el equipo de seguridad presidencial tuvo que detenerlo para salvarle la vida. Básicamente, toda la vida de Andrew Jackson suena falsa, pero no lo es. El hombre definitivamente era algo más. El tipo que fundó Scientology una vez participó en una batalla naval de varios días con un tronco. Luego pasaría a cometer un acto de guerra contra México. De su página de Wikipedia. En junio de 1942, a Hubbard se le dio el mando de una lancha patrullera en el Boston Navy Yard. Pero se sintió aliviado después de que el comandante del astillero escribió que Hubbard no estaba temperamentalmente preparado para el mando independiente. En 1943, a Hubbard se le dio el mando de un cazador de submarinos. Pero solo 5 horas después del crucero de exploración, Hubbard creyó que había detectado un submarino enemigo. Hubbard y la tripulación pasaron las siguientes 68 horas en combate. Una investigación concluyó que Hubbard probablemente había confundido un depósito magnético conocido con un submarino enemigo. Al mes siguiente, Hubbard, sin saberlo, disparó contra territorio mexicano y fue relevado del mando. En 1944,
Hubbard sirvió a bordo del USS Algol antes de ser transferido. La noche antes de su partida, Hubbard informó del descubrimiento de un intento de sabotaje. Creo que hizo que sus hombres dispararan contra las colinas de Baja California. No debe haberse dado cuenta de que no se puede utilizar otro país como objetivo. Cuando Estados Unidos entró en guerra con España, los españoles se olvidaron de informar sobre su territorio. Guam. Estados Unidos envió un solo buque de guerra a la isla donde realizaron 13 disparos contra el fuerte. Los líderes de la isla salieron remando para disculparse por no poder devolverles el saludo. Porque no tenían pólvora, por eso Guam es territorio estadounidense. Debe haber sido una cena incómoda. No recuerdo la última vez que tuve que renunciar a una isla porque salí a comer con una nación rival. También es un poco vergonzoso para los Estados Unidos que hayan realizado 13 disparos completamente abiertos contra un fuerte enemigo y fallaran tanto que la oposición no supo que estaban bajo ataque. La Gran Guerra de las Ranas de Windham. En 1754, Windham, Connecticut, todavía era un asentamiento fronterizo. Una noche calurosa, los residentes se despertaron con sonidos espantosos que los convencieron de que los indios locales estaban atacando. Durante toda la noche se esforzaron por ahuyentar a los atacantes con disparos constantes. Por la mañana salieron sigilosamente y encontraron miles de ranas muertas que habían pasado la noche compitiendo por el agua cada vez más escasa. En lugar de avergonzarse, esto se ha convertido en una parte central del carácter de la ciudad. El símbolo del pueblo es una rana y el puente está decorado con grandes ranas en cada esquina. La gente de Hartlepool en el noreste de Inglaterra es conocida como Monkey Hangers y es tan omnipresente que un pub en una ciudad vecina llamado The Hartlepool Arms era conocido universalmente como la barra del mono. Esto se debe a que los residentes del pueblo colgaron a un mono creyendo que era un espía francés. Operación Carne Picada. Básicamente, los británicos vistieron a un tipo muerto al azar con un uniforme militar. Le pusieron planes de invasión falsos en el bolsillo y lo arrojaron a la costa de España. Los españoles encontraron el cuerpo y los planes de invasión e informaron a Alemania. Alemania, creyendo que los planes de invasión eran reales, envió un ejército a Grecia, que es exactamente lo que querían los británicos. Porque en realidad iban a invadir Sicilia. No solo le dieron planes de invasión falsos, le inventaron toda una vida, cartas para y desde la familia, fotos de una novia, le dieron un rango en la marina y luego hicieron investigaciones dentro de la marina sobre él y su desaparición. Todo tipo de cosas para que fuera creíble que el hombre tenía planes genuinos. Un poco después del hecho, le dieron al vagabundo cuyo cuerpo usaron una tumba decente y algún reconocimiento militar por su contribución involuntaria al esfuerzo de guerra. La guerra de los chimpancés de Gombe. Parece sacado de una película de El planeta de los simios. Me gusta cómo la página de Wikipedia hace que parezca una guerra humana. Tienen una lista de bajas y pérdidas, comandantes, etc. Durante mucho tiempo, el Imperio Romano pudo adquirir seda mediante el comercio a través de la ruta de la seda hacia China. Pero nunca pudo descubrir los secretos de su producción nacional, hasta el año 552 d.C., cuando dos monjes que predicaban en la India viajaron a China, donde fueron testigos de los métodos cautelosos de utilizar el gusano de seda vivo para hilar el famoso hilo. Conscientes de la importancia de lo que habían aprendido, los monjes regresaron a Constantinopla para informar directamente al emperador Justiniano. Conoció personalmente a los monjes, escuchó todos los detalles de lo que habían visto y luego les pidió que regresaran a China y encontraran una manera de contrabandear estos gusanos de regreso al imperio. Estuvieron de acuerdo y se prepararon para el viaje de 2 años de aproximadamente 6.500 kilómetros de regreso a China a pie y en rueda. Una vez de regreso en China, adquirieron huevos o larvas jóvenes, ya que los adultos son demasiado delicados para el transporte, y los metieron en cañas de bambú huecas para el largo viaje de regreso a casa. Una vez que los monjes regresaron a Constantinopla, la actual Estambul, Turquía, la producción nacional de seda aumentó lentamente y la necesidad de realizar largos viajes a lo largo de la ruta de la seda disminuyó.
Con el tiempo, esto permitió que el mismo tipo de monopolio de la seda del que China había disfrutado durante los siglos anteriores se estableciera ahora en el Mediterráneo, convirtiéndose en uno de los cimientos de la economía bizantina durante los siguientes 700 años. Es una locura pensar en estos dos tipos, 1500 años antes de que usted o yo naciéramos, haciendo su segundo viaje de varios años de 6.500 kilómetros de regreso desde China, contrabandeando 2 cañas de bambú llenas de insectos que alimentarían la economía de una de las civilizaciones más grandes del mundo durante los próximos 700 años. Me pregunto si conocieron y entendieron estas posibilidades cuando fueron a sacar los gusanos de sus cestas en China. Imagínese la ansiedad al tratar de mantenerlos escondidos y vivos durante todo el camino de regreso. Hay una historia similar sobre el hombre que robó té de China. Un hombre blanco que no hablaba chino. Se hacía pasar por chino, simplemente siempre venía de una región diferente y por eso no podía hablar. ¿Verdad? Y aprendió a cultivar y procesar té. Luego tomó ese conocimiento y ayudó a Gran Bretaña a establecer plantaciones de té en la India, que fue una de las razones principales por las que Gran Bretaña colonizó la India. También es parte del motivo de la división de Chai vs Tea. La rebelión Taiping, 1850 a 1864. Hong Xiuquan, que reprobó el examen imperial en el tercer intento para convertirse en funcionario público, sufrió una crisis nerviosa y soñó que era el hermano de Jesucristo. Posteriormente encabezó una revolución que provocó entre 20 y 30 millones de muertes. Esa es la guerra civil más sangrienta del mundo y el número de muertos supera la totalidad de las víctimas en la Primera Guerra Mundial. Los diplomáticos británicos en ese momento querían apoyar la revolución, pero luego descubrieron que Hong Xiuquan literalmente nunca leyó la Biblia y, por lo tanto, consideraron que sería desastroso si obtuviera el trono. Este evento histórico se siente como un sueño febril cada vez que escucho sobre él. El examen imperial en sí mismo fue bastante ridículo. Tenía una tasa de aprobación inferior al 1%. Tendrías que citar literatura clásica. Y si escribieras mal aunque fuera un solo carácter, fracasarías. Y la mayor parte del examen versó sobre literatura y filosofía chinas. Y en realidad no incluyó temas como política fiscal eficiente y cómo construir infraestructura. John Maynard Churchill fue un oficial británico en la Segunda Guerra Mundial. Es famoso porque trajo una Claymore escocesa, una gaita y un arco y consiguió la única muerte confirmada con arco largo de la Segunda Guerra Mundial. Una vez estaba con parte de su unidad de comando y un proyectil explotó e hirió a todos menos a él, por lo que tocó una canción jacobita escocesa en su gaita hasta que los alemanes lo capturaron y lo enviaron a un campo de prisioneros. Rápidamente escapó a través de un túnel que cavó y casi llegó al océano antes de ser recapturado. Para entonces, era abril de 1945 y el ejército alemán se estaba desmoronando, por lo que lo dejaron ir pronto. Es famoso por la frase, cualquier oficial que entre en acción sin su espada está mal vestido. Así que dirigió un batallón de comando. Usó una espada y un arco largo en la década de 1940. Fue capturado mientras tocaba la gaita mientras sus amigos caían a su alrededor y luego escapó cavando un túnel en un campo de prisioneros. El primer canciller de la Alemania moderna, Konrad Adenauer, viajó a Moscú en 1955 para tratar con Khrushchev. Logró su objetivo principal de que 10.000 prisioneros de guerra regresaran a Alemania. La leyenda cuenta que esta hazaña fue posible porque bebió más que Khrushchev porque bebió mucho aceite de oliva antes de suavizar los efectos del vodka que estaban bebiendo. Así que 10.000 personas tuvieron que irse a casa porque un tipo sabía cómo manejar el alcohol. La casa de Wilmer McLean estuvo involucrada tanto en la primera como en la última batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos. La primera batalla de Bull Run tuvo lugar en su casa en Manassas, Virginia, por lo que se mudó con su familia a Appomattox, pensando que estarían a salvo. Pero, locamente, Robert Lee terminó entregándose a Grant en el nuevo hogar de McLean. Wilmer McLean fue citado diciendo: "La guerra comenzó en mi jardín delantero y terminó en mi salón delantero". Sínodo del cadáver. El nuevo papa desentierra al viejo papa.
Lo juzga, lo declara culpable y castiga el cadáver. Por alguna razón no te enseñan sobre eso en la escuela católica. Vine aquí para publicar esto. El cisma occidental también es bastante extraño. En un momento hubo 3 papas diferentes que se excomulgaron entre sí. Hay muchas cosas divertidas en la historia de la Iglesia, para acompañar todas las cosas no tan divertidas. Me recuerda a un rey persa al que azotaron el mar porque hundió sus barcos. Uno conmovedor, la tregua de Navidad en 1914. Toda la premisa suena como una cursi película navideña de Hallmark, pero estoy muy feliz de que en realidad sea real. Tengo la suerte de tener un relato de primera mano de esto. Escrito a mi bisabuela por su hermano en 1914, en 8149. Soldado W. Brightwell, Compañía D, 1. Regimiento de Norfolk. 2. Cuerpo de Ejército, Fuerza Expedicionaria Británica. Mi querida Ethel, solo unas líneas para usted en respuesta a su amable y bienvenida carta que recibí el 4 de febrero. Esperando que se encuentre muy bien de salud, ya que a mí me va bastante bien en estos momentos. He tenido un fuerte resfriado en el pecho, pero me alegra decir que me estoy deshaciendo de él ahora que el clima es mejor. Dices que te preguntaste cómo pasé mi Navidad. Bueno, nunca olvidaré esa Navidad mientras viva. Lo pasé en las trincheras. Era una noche helada y cortante. La víspera de Navidad, cuando llegó el día, estaba todo blanco de escarcha. Como Papá Noel, los alemanes estuvieron cantando toda la noche en sus trincheras. Villancicos alemanes y partes de canciones inglesas, lo que sabían de ellas. Estábamos a solo 200 metros de ellos. Sobre las 10 de la mañana nos hicieron señas de que querían hablar con nosotros. Enviaron a un hombre y nosotros enviamos a uno a encontrarse con él y dijeron que querían una tregua de 3 días. Dijo que si no nos disparan, nosotros no dispararemos contra ustedes. Acordamos. Los alemanes empezaron a salir de sus trincheras, así que nosotros también salimos y nos estrechamos la mano. Nos dieron puros y cigarrillos y nosotros les dimos algunos de los nuestros. Estaban contentos, nos hubieran dado cualquier cosa. Intercambiamos pipas y cuchillos, cantamos canciones y jugamos al fútbol con ellos. Algunos de ellos hablaban inglés, así que logramos entendernos. Se veía bien ver a alemanes e ingleses persiguiendo una liebre con grandes palos. Enterramos a un pobre soldado francés que había estado tendido durante semanas frente a nuestra trinchera. Los alemanes ayudaron a cavar la tumba y un alemán y un inglés lo bajaron para que descansara. Eran buenos muchachos, cumplieron su palabra y después de eso no nos causaron muchos problemas. Supongo que difícilmente le darás crédito a esto. Yo mismo no pude, tuve que pellizcarme para ver si estaba despierto. Era un placer caminar y no recibir disparos. Ahora, mi querida Ethel, no creo que haya nada más que pueda decir en este momento. Dale mis mejores respetos a tu marido. Me pregunto si algún día nos veremos. Ahora concluiré con mucho amor de tu afectuoso hermano Will. En 1982, Larry Walters ató un montón de globos meteorológicos a una silla de jardín y voló 16.000 pies en el aire sobre Los Ángeles. Eso es aproximadamente la mitad de la altitud de crucero de una aerolínea comercial. Solo un tipo ahí arriba en una silla de jardín contemplando la vista. Y aterrizó sano y salvo. Stanislav Petrov literalmente salvó al mundo de la destrucción nuclear al no ordenar el lanzamiento de un misil cuando estaba al mando. Pensó que debía haber un mal funcionamiento a pesar de que todas sus computadoras le dijeron que no lo era. Fue un mal funcionamiento. Si lo hubiera llamado, habría habido varios miles de millones de muertos. Detectó un solo lanzamiento. Tenía buenas razones para creer que era falso porque ¿por qué lanzarían solo un misil? Los antiguos egipcios se declararon en huelga para construir una necrópolis real en el año 1152 a.C., y fueron los primeros en huelga. Y en un agradable giro de los acontecimientos, los trabajadores recibieron salarios más altos y regresaron al proyecto. Para ser claros, no eran esclavos ni nada por el estilo, solo artesanos de su tiempo. Pero aún así me pareció extraño que incluso hace miles de años haya evidencia documentada de que las huelgas tuvieron éxito en lugar de que las empresas intentaran aplastar las huelgas modernas. Los trabajadores no recibieron salarios más altos. Sin embargo, finalmente recibieron los salarios que se les debía, que,
dado que Egipto en ese momento era una economía no monetaria. Consistían en comida, cerveza y aceite de cocina. Para un poco más de contexto, los trabajadores no estaban recibiendo sus salarios debido a una hambruna en curso que vació los graneros egipcios, en el momento en que comenzó la huelga. No había nada con qué pagar a los trabajadores. La escalera inamovible. En Jerusalén hay una pequeña iglesia cristiana llamada Iglesia del Santo Sepulcro que comparten 6 denominaciones diferentes y muy antiguas. Hay tanta animosidad entre los grupos que se vieron obligados a firmar un acuerdo en el que cualquier cambio en un área común debía acordarse por unanimidad, el status quo. Durante las reparaciones, en algún momento antes de 1757, un trabajador de la construcción dejó una simple escalera de madera en el rellano del techo. Han pasado más de 260 años y los líderes de la iglesia todavía se niegan a ponerse de acuerdo sobre cómo quitar la escalera. Así que ahí está, dato curioso, para evitar que las denominaciones se pelearan por las llaves de la puerta principal. El sultán que gobernaba Jerusalén confió las llaves a una familia musulmana que todavía, hasta el día de hoy, abre y cierra la iglesia. En el siglo XVII, los samuráis japoneses lucharon con soldados mexicanos en Acapulco. Lo sabemos porque fue registrado por el nieto de un rey azteca. Vídeo del presidente Bush vomitando sobre el primer ministro de Japón, Kiichi Miyazawa, 8 de enero de 1992. En realidad, hay un evento que ocurrió en enero de 1992. Que yo, como estudiante de último año de secundaria, sabía que sonaría como una historia descabellada después de que hubiera pasado suficiente tiempo. El presidente George Bush, que entonces tenía 67 años y se encontraba en visita oficial a Japón participando en conversaciones comerciales, jugaría la mañana del 8 de enero de 1992 un partido de tenis de dobles con el emperador de Japón y el príncipe. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, ese mismo día, durante una cena con el primer ministro de Japón, Kiichi Miyazawa, de repente vomitó en el regazo del primer ministro y luego se desmayó. El primer ministro de Japón quedó estupefacto pero mantuvo la calma. El presidente Bush recuperó el conocimiento, pero tardó varios minutos en hacerlo y pudo abandonar el banquete por sí solo. Aunque el personal del servicio secreto intentaba desesperadamente ayudarle, a la mañana siguiente, el presidente Bush intentaría restarle importancia al acontecimiento y retomar su agenda. Sin embargo, la imagen del presidente Bush vomitando en Japón nunca abandonó los medios de comunicación en 1992. De hecho, como era un año de campaña, se convirtió en una imagen que fue explotada. Durante el resto de 1992, la imagen y el vídeo se convertirían en fuente de bromas y, aunque este episodio de malestar gástrico en realidad no era humorístico de ninguna manera madura. A medida que pasó el tiempo, las elecciones terminaron en una derrota para el presidente Bush. La imagen y el recuerdo del evento comenzaron a desvanecerse. A mediados de la década de 1990 era algo que se podía mencionar y la mayoría de la gente lo recordaba. Hoy en día, muchas personas que crecieron mucho después de esta época apenas conocen el evento. Cuando estaba hablando de este evento no hace mucho, una persona pensó que era simplemente algo dicho como una broma en lugar de un hecho histórico real. Me di cuenta de que había estado en lo cierto cuando le dije a mi padre hace tantos años que la gente nunca creería que esto sucediera dentro de unos años. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.